Marine Le Pen será candidata presidencial en Francia, a pesar de que la Sala de Apelación del Tribunal de París ratificó la condena en su contra. En la segunda instancia también la hallaron culpable de malversación de fondos públicos, pues cuando era eurodiputada, su partido destinó dinero que en principio era para contratar a empleados en el Parlamento Europeo, pero los dedicó al movimiento político. En esta segunda condena disminuyeron a 3 los años de prisión que debe pagar Le Pen, de los cuales 1 lo cumplirá con pulsera electrónica. Y los jueces también disminuyeron su pena de inhabilidad para ejercer cargos públicos. En total, la castigaron con 45 meses de inhabilidad. De esos, 15 son incondicionales, es decir, que se deben cumplir. Pero como la primera sentencia fue en marzo de 2025, dicho lapso ya lo cumplió, por lo que Le Pen sí puede aspirar a las presidenciales de abril de 2027 y ella misma afirmó que lo hará. Esta es su cuarta candidatura. ¿Será la vencida? ¿Y cómo será la campaña de una política que ya fue condenada por la justicia y que llevará brazalete electrónico? Lo discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Nos acompaña desde París Sergio Coronado, exdiputado del partido Europa Ecología Los Verdes. Y en Madrid se encuentra Carlos Hugo Fernández Roca, profesor máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. Además, es exdiputado nacional de Vox en España. Bienvenidos ustedes dos y antes de comenzar, un breve recordatorio a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24_ES. Y también una invitación, si prefiere escuchar el debate en vez de verlo, puede hacerlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Sergio Coronado, comienzo con usted. ¿Cómo explicar la decisión de esta segunda instancia en contra de Marine Le Pen y cómo es que, a pesar de la condena, sí puede aspirar a la presidencia? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, podríamos iniciar esta conversación, esta discusión sobre la condena, porque finalmente Marine Le Pen había declarado que el Tribunal de Segunda Instancia de Apelación la declararía inocente y no ocurrió. Ella ha sido condenada, aunque la sanción es menor que la sanción de primera instancia, pero bueno, para la justicia francesa hoy en día, Marine Le Pen es culpable. Yo creo que era una posibilidad que existía el hecho que se pueda presentar a la elección presidencial, y yo creo que en la reflexión que ha tenido la Corte, el hecho de no impedir que una candidata pueda concurrir ha sido un elemento bastante importante. Y yo creo que eso ha determinado finalmente la posibilidad que le da la decisión de la Corte a Marine Le Pen de poder ser candidata a la elección presidencial. Era una posibilidad que existía y bueno, y la Corte consideró seguramente que en el contexto, a pesar de la condena, se le podía permitir ser candidata. Lo que yo recuerdo para concluir esta primera intervención es que hace muchos años, usted sabe que Marine Le Pen es abogada de formación, no ejerció mucho tiempo, pero lo es. La extrema derecha francesa siempre hizo campaña con un eslogan muy conocido que era frente alta y manos limpias. Va a ser bastante difícil para que Marine Le Pen pueda reanudar con ese eslogan de campaña durante esta elección presidencial. Y más adelante vamos a analizar precisamente cómo podría ser esa campaña. Pero antes, Carlos Hugo, quiero preguntarle sobre uno de los puntos que señaló Sergio, y es la decisión que se estaba rumorando que podría ocurrir en esta segunda instancia. Los mismos abogados de Marine Le Pen señalaron que no estaban del todo descontentos con esta sentencia, pues finalmente se le posibilitó participar en las presidenciales de 2027, a pesar de que ella misma había dicho que todo esto era un juicio político. ¿Se trata acaso de un juicio político? Buenas noches, bonsoir. Bueno, no voy a entrar en el fondo, digamos, del asunto, ¿no? Digamos que el fallo del Tribunal de Apelación lo que le permite a Marine Le Pen, en este caso, es que pueda presentarse a las elecciones del año que viene, en abril de 2027. Y yo creo que es una buena noticia en el sentido de que en ese momento serán los ciudadanos, los franceses, los que tendrán que decidir si
digamos, otorgan la confianza, en este caso, a Marine Le Pen. De hecho, ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal de Casación, y esto, bueno, pues también se expone a una serie de riesgos, ¿no? En el sentido de que el tribunal puede estimar ese recurso e incluso puede ordenar a otro tribunal de apelación que, digamos, juzgue, ¿no?, los hechos como tal, ¿no? Yo creo que, en parte, pues Marine Le Pen pues, utilizará ese argumento de que ha recurrido al Tribunal de Casación y que, por lo tanto, no ha adquirido firmeza, por así decirlo, este fallo judicial. En efecto, sus abogados y ella misma ya anunciaron que apelarán esta decisión de segunda instancia ante la Corte de Casación. Sergio, ¿qué se puede esperar de esa apelación? ¿Puede ocurrir antes de abril de 2027, una fecha para la que faltan poco menos de 9 meses? ¿Y cuándo serán las presidenciales? Las autoridades judiciales han declarado hace ya varios meses que si Marine Le Pen toma la decisión de recurrir a casación, la decisión sería rápida. Tenemos que saber que en el sistema penal francés el Tribunal de Casación es un tribunal que no juzga el fondo, juzga solamente la formalidad y el respeto del procedimiento que llevó a la condena. Lo que puede hacer el Tribunal de Casación es volver a anular la decisión del Tribunal de Apelaciones y pedir que se haga otro juicio. Pero es una decisión no de fondo. O sea, por el momento Marine Le Pen está condenada, va a recurrir a la casación, pero va a ser una situación bastante complicada políticamente realmente, porque ella había declarado que no haría campaña presidencial con un brazalete electrónico, lo declaró, y finalmente hoy en día tomó la decisión de ir a la elección presidencial. Yo creo que también eso clarifica una competencia que había nacido en la extrema derecha francesa entre Bardella y Marine Le Pen, que se habían distanciado en varios temas, como en el tema de las jubilaciones, la relación con la política económica, y yo creo que esto le permite efectivamente a la extrema derecha francesa de volver a retomar un rumbo más tradicional con su jefe histórica. Pero va a ser complicado poder hacer una campaña política sobre los temas de la extrema derecha, son temas tradicionales, que son conocidos, que son temas donde se acusa, diríamos, la clase política de corrupción, al sistema político de estar corrupto, y finalmente ellos siempre se presentan como gente muy honesta, muy ejemplar, y esos son argumentos que no va a poder utilizar durante esta campaña presidencial, y yo creo que eso la va a poner en gran dificultad. Y solo para claridad, hasta que no haya una decisión de la Corte de Casación, Le Pen tendrá que hacer entonces candidatura con ese brazalete electrónico, Sergio. Ella va a poder hacer campaña electoral. Ella había dicho que no lo haría con un brazalete, pero el hecho de recurrir a la Corte, a la Casación, y además eso, yo creo que la justicia francesa ha tomado una decisión de fondo, que es permitirle a esta representante de la extrema derecha de ser candidata. Entonces, el brazalete puede hacer, o sea, eso se puede, diríamos, manejar de una manera bastante pragmática, permitiéndole que ella tenga la libertad necesaria para hacer campaña. Y en efecto, como usted lo mencionaba, la misma Le Pen había dicho con anterioridad que no podría hacer una campaña presidencial con un brazalete electrónico, pues ella decía que esto le cortaba su libertad. Carlos, ¿cómo puede ser la campaña de una candidata, no solo si tiene o no tiene brazalete electrónico, pero ya con una condena ratificada por malversación de fondos? ¿No va eso en contra de los principios que ella dice defender? Bueno, no es descartable que tengamos un segundo o tercer pronunciamiento, en este caso, por parte de este Tribunal de Casación antes de ese 18 de abril, ¿no?, de la fecha en la que se celebra esa primera vuelta de las elecciones
en Francia el año que viene, ¿no? Por lo tanto, no es descartable un escenario en el que, como ya hemos visto en esta revisión de la pena que le fue impuesta en esta primera instancia, pues ha habido una rebaja considerable tanto de la inhabilitación como de las penas de prisión, y que es lo que le permite a Marine Le Pen, en este caso, presentarse a las elecciones y, vuelvo a repetir, pues un pronunciamiento más favorable pues se puede dar por parte del Tribunal de Casación. Si bien es cierto, como se ha apuntado, en su momento Marine Le Pen sí que apuntó a que no haría campaña electoral con un brazalete electrónico, y en una situación que obviamente no parece que sea el mejor escenario para llevar a cabo una campaña electoral, ¿no? Sobre todo, bueno, lo ha apuntado el otro interviniente, que en el caso de la campaña electoral pues se puede llegar a flexibilizar y que pueda hacer una campaña con cierta normalidad. Claro, para los intereses, en este caso de Marine Le Pen, pues sería fundamental, en el sentido de que, como sabemos, tiene un respaldo importante, sobre todo de los trabajadores de a pie, de esa clase obrera. Y esto, sin duda, en la campaña, pues digamos, se estrechan, ¿no? esos vínculos con estos ciudadanos, ¿no? Bueno, yo no descarto un pronunciamiento del Tribunal de Casación antes de que se inicie pues el periodo de campaña en Francia. Y mientras llega ese pronunciamiento, Sergio, al ciudadano de a pie en Francia, ¿cómo puede recibir el hecho de que una candidata condenada y ratificada su condena esté aspirando a la presidencia? Me parece necesario subrayar en la discusión que tenemos, cuando uno mira las últimas décadas de la historia política francesa, el hecho que esta decisión judicial, a pesar de que puede provocar indignación o sorpresa en el ciudadano de a pie, es un paso positivo. O sea, tenemos en los últimos años la condena de Jacques Chirac, pero después de sus dos presidencias, hace muy poco la condena de Nicolas Sarkozy, pero también después de su presidencia, y ahora tenemos la condena de Marine Le Pen. O sea, poco a poco la justicia francesa, la justicia penal, se ha atacado a los fraudes de políticos, a la delincuencia de los políticos, y es algo que se ha demorado bastante en Francia. Yo creo que Francia es uno de los países donde la corrupción en la clase política sigue siendo muy importante a nivel europeo, y yo creo que esta decisión, a pesar de permitirle a Marine Le Pen de presentarse a la elección presidencial, es un logro, es un avance, y eso me parece bastante importante. Y yo creo que en ese sentido la situación que crea la decisión judicial es una situación bastante incómoda para la candidata de la extrema derecha francesa, porque, como lo recordábamos al iniciar esta discusión, es una política que siempre hizo campaña contra la supuesta corrupción del sistema político. A veces también reclamó inhabilidad de por vida para todo político condenado, lo que es hoy en día su caso. Entonces, esa contradicción va a ser una debilidad muy fuerte en los debates políticos de la campaña presidencial, y ya lo vemos en las declaraciones de toda la clase política, donde apuntan el hecho que la extrema derecha francesa robó dinero público al Parlamento Europeo, lo utilizó para financiar y hacer funcionar el partido, y no para participar en la elaboración de los debates o de las políticas públicas a nivel europeo. Entonces yo creo que es una dificultad bastante importante, y no va a ser algo fácil para Marine Le Pen de poder enfrentar el debate político de una elección presidencial, que es algo muy frontal en Francia, con tranquilidad. En esa misma línea de lo que usted está diciendo, cuando se conoció la decisión de la primera instancia en marzo de 2025, muchos analistas de la política francesa, incluso aquí en el debate en France 24, señalaron que esto podría incluso beneficiarle a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, y que es dirigido por su pupilo Jordan Bardella,
quiero preguntarle ahora, Carlos, si se revierte eso, si ahora con la sentencia de segunda instancia disminuyendo tanto los años de prisión como la inhabilidad y permitiendo que Le Pen aspire a la presidencia, le desinflan un poco la narrativa que estaba manejando Agrupación Nacional de que ellos eran una víctima de la justicia y por ende puede no contribuirles a llegar fortalecidos a unas presidenciales, ¿o cómo lo lee usted? Bueno, otro escenario también sería que una campaña en esas condiciones, en el sentido de que estamos hablando que puede portar un brazalete con un dispositivo electrónico, pues puede sin duda victimizar, si cabe más, en este caso a Marine Le Pen, y esto incluso pues le puede, digamos, aumentar ese respaldo que puede tener. La realidad en Europa y en concreto en Francia, pues hay un problema importante, ¿no? Macron en este momento pues tiene un cuestionamiento interno importante, de ahí que le dé tanta importancia a las apariciones públicas que hace y esas declaraciones respecto a la política exterior para intentar pues tapar un poco estos problemas internos que tiene en cuestiones políticas. En Europa hay una realidad que hay un problema importante de seguridad y justamente las soluciones que en este caso Agrupación Nacional, digamos, las medidas, ¿no?, que plantea, justamente lo que persiguen es garantizar una seguridad que en este momento no existe ni en Europa ni en Francia, y me refiero pues a una política o justamente combatir esa política de fronteras abiertas que ha traído una inseguridad importante, la cuestión de las políticas verdes climáticas, apostar por esa energía nuclear, apoyar a los agricultores, en el caso de Francia, los agricultores franceses, frente a Mercosur, y todas estas soluciones que plantean y que sin duda yo estoy convencido que en las elecciones del año 2027, bien ya ha apuntado Marine Le Pen que se va a presentar a las elecciones, pero también la alternativa hubiese sido pues el candidato Jordan Bardella, que probablemente pues juegue en ese tándem, ¿no? Marine Le Pen candidata pues a la presidencia de la República y Bardella pues candidato a primer ministro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si el Tribunal de Apelación, en este caso, permite a Marine Le Pen que se presente a las elecciones, no voy a ser yo, en este caso, pues que cuestione esa decisión judicial, y en este caso, pues tendrán que ser los franceses los que acudan a las urnas y decidan si le otorgan la confianza o, en este caso, pues esta condena pues le pasa en factura. Pero la realidad, y esto no hay que taparlo, es que la situación que está viviendo Europa con una imposición ideológica derivada de esa Agenda 2030, unas imposiciones que se articulan en torno a un fanatismo climático que está empobreciendo a los ciudadanos, y es una realidad que hay una pérdida importante de poder adquisitivo. Los jóvenes, hay un problema importante con el acceso a la vivienda de los jóvenes y los no tan jóvenes, por lo tanto hay una reacción. Se ha demostrado en las elecciones legislativas en Francia del año 2024, en las europeas, y sin duda pues tendrá ese reflejo también en las elecciones del año que viene, de abril de 2027. Usted dice entonces que más allá de la bandera anticorrupción que mencionaba Sergio, la derecha y la ultraderecha con Marine Le Pen seguirán teniendo las agendas de la seguridad, de los controles migratorios y también a favor de los agricultores franceses en disputa precisamente con ese tratado que usted mencionó entre la Unión Europea y Mercosur. Sergio, ¿en efecto es así? ¿Usted qué opina frente a este planteamiento de Carlos de que varias de las banderas de Agrupación Nacional siguen intactas y Le Pen sigue su camino adelante hacia la presidencia? El panorama político se ha movido y se mueve cotidianamente, y se mueve también para la extrema derecha. La decisión judicial les impide hoy en día victimizarse, y eso ha sido siempre diríamos, una postura tradicional de la extrema derecha, victimizarse como víctimas del sistema, de la clase política. Hoy en día la decisión judicial les permite, a pesar de la condena por malversación, de presentarse a la elección presidencial. Entonces,
es una postura que no es tan fácil manejar durante una campaña electoral. Recordemos también el apoyo de la extrema derecha francesa a la elección de Donald Trump y la impopularidad en Europa y en Francia de la política estadounidense y el apoyo al genocidio en Palestina. También podemos, para retomar la expresión del invitado de Vox, el fanatismo climático que está, diríamos, atrasando a nuestros países. El fanatismo climático no es el de la extrema derecha, es un fanatismo que niega el calentamiento global. Estamos saliendo de un mes extremadamente difícil en Francia con temperaturas que han matado más de 2.500 personas, son las últimas cifras. O sea que también en ese tema la extrema derecha falta de argumentos sobre la política migratoria. Su principal aliada, la señora Meloni en Italia, acaba de regularizar más de 500.000 inmigrantes. O sea que los temas tradicionales de la extrema derecha no son tan fáciles de manejar en una campaña presidencial. La extrema derecha tiene aliados que no aplican las políticas que habían prometido aplicar una vez electos o una vez en el poder. Tienen un aliado en Estados Unidos que ya no quieren, diríamos, convocar por la impopularidad de la política de Donald Trump. Entonces, yo no creo que la ruta que le quede a Marine Le Pen sea tan fácil, porque la sociedad francesa se ha movilizado de manera muy frecuente contra la extrema derecha. Recordemos que en las últimas elecciones parlamentarias la extrema derecha tenía que ganar y llegar al poder. Fue la coalición de izquierda que encabezó los resultados parlamentarios y el rechazo de Macron de nombrar un primer ministro de izquierda es lo único que explica que hoy en día Francia no sea dirigida por un primer ministro de izquierda. O sea, Sí. Emmanuel Macron decidió no respetar el voto popular. Yo creo que la candidatura de Marine Le Pen, no voy a negar el apoyo que tiene, eso lo demuestran las cifras en cada elección, pero no es tan fácil hoy en día con la situación europea, con la situación global, con el genocidio en Palestina. Son temas en los cuales la extrema derecha ha tenido grandes dificultades en presentar una coherencia política frente al electorado. Y Carlos Hugo, yo sé que nos desviamos un poco del tema, pero ¿quiere hacerle alguna réplica a Sergio muy breve? Bueno, cuando hablamos de extrema derecha yo creo que es un error de base, un error conceptual. Yo hablaría más de partidos soberanistas y justamente lo que defiende el grupo Patrios en el que se integra pues, en la agrupación nacional es una España de las naciones europeas soberanas, ¿no? Al final, justamente Marine Le Pen, respecto a su padre, Marine Le Pen, digamos que hablaba de esa euroexigencia en lugar de euroescepticismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave importante. No, en este momento hay una visión de seguir perteneciendo a Europa, pero desde una mayor exigencia y sobre todo poniendo por delante los intereses nacionales, en el caso de Francia, o en el caso de España o de otros países, y de hecho se ha demostrado, hay una representación importante de partidos soberanistas, nacionalistas, en el Parlamento Europeo. Patrios es la tercera fuerza política y vemos cómo en Francia en el año 2027 pues puede haber un cambio de signo que sin duda esto va a ayudar a que en otros países europeos pues poco a poco vayamos viendo pues un cambio de signo político, en el sentido de que al final defender el sentido común, que son cuestiones de sentido común, el defender nuestras fronteras, el defender a los, en el caso de España, a los españoles, en el caso de Francia, a los franceses, ¿no? Esa prioridad nacional que resulta fundamental. Y hablando Sí. Lo que ha comentado anteriormente sobre la cuestión del calentamiento global, bueno, hablamos de cambio climático, ahora hemos vuelto a aceptar lo de calentamiento global que antes se dejó de utilizar, pero bueno, la realidad es que hay un cambio del clima, pero un cambio de clima que ha habido a lo largo de la historia, pues el clima ha ido cambiando.
Quiero que volvamos un poco sobre la política nacional francesa y le quiero preguntar a Sergio qué tan unida llega realmente Agrupación Nacional. Usted ya lo planteaba anteriormente. Jordan Bardella, el pupilo de Marine Le Pen y presidente de Agrupación Nacional desde 2022, ha tomado unas posturas un poco diferentes a las de Le Pen en algunos casos, como la jubilación o la economía. Antes de que se conociera el fallo de segunda instancia y a la duda de si Le Pen podría o no ser la candidata presidencial del partido, el propio Bardella dijo que asumiría las consecuencias fuera cual fuera. Y una vez conocida esa segunda sentencia y la posibilidad de Le Pen de aspirar a la presidencia, Bardella, por lo menos hasta ahora, no se ha mostrado disonante, todo lo contrario, han salido en bloque a decir que Bardella sería, como bien lo explicó Carlos Hugo anteriormente, el posible primer ministro en caso tal de que Marine Le Pen fuera la presidenta. ¿Esto no es acaso una muestra de la unión, Sergio? Permítame antes aclarar el hecho de llamar Marine Le Pen líder de la extrema derecha francesa, o sea, una decisión del Consejo de Estado que fue tomada hace 2 años, yo creo, autoriza la definición de la extrema derecha francesa como fascista. O sea que ese tema del soberanismo y todo, yo entiendo que la extrema derecha europea o Vox no lo asuma, pero en Francia Marine Le Pen es líder de la extrema derecha. No hay discusión alguna semántica o de vocabulario. Y yo creo que todas las autoridades, los investigadores están de acuerdo en esa definición. La discrepancia entre Bardella y Marine Le Pen se ha visto, o sea, durante todo el año que acabamos de vivir, donde se pensó que Jordan Bardella iba a ser el candidato de la extrema derecha francesa, hubo como un cambio de tono y realmente de vinculación, o sea, tradicionalmente Marine Le Pen lleva ya casi 10, 15 años tratando de presentarse como la candidata del pueblo, de los trabajadores. Bueno, se desconocen la historia familiar que no tiene nada que ver con esa historia tan política, pero bueno, así ha querido posicionarse la candidata de la extrema derecha. Jordan Bardella no ha tomado la misma dirección, al contrario, desde hace un año, cuando se ha comentado su posible candidatura, ha hecho un acercamiento político bastante visible con los empresarios, asumiendo posiciones de ultraliberales sobre la jubilación, sobre el empleo, sobre el salario medio. O sea, hay una pequeña discrepancia. Vamos a ver cómo esto se logra organizar durante la campaña presidencial, porque ustedes saben, en Francia el poder del presidente es muy grande, pero la Constitución dice que el que conduce la política nacional es el primer ministro. Entonces, sobre temas tan importantes como los temas de economía, como los temas de jubilación, por el momento no se sabe muy bien cuál es la posición de la extrema derecha francesa. ¿Y qué tan unidos, Carlos Hugo, llega, según su análisis, Agrupación Nacional, o si acaso este puesto de posible primer ministro para Bardella es un premio de consolación? Bueno, yo creo que hay una sintonía clara, ¿no? En el sentido de que en la rueda de prensa que ha dado esta tarde Marine Le Pen, pues ha apuntado que ella es la que se va a presentar a esa carrera presidencial y, por lo tanto, obviamente hay un tándem entre Marine Le Pen y Bardella, y en este caso yo entiendo que obviamente le corresponde, digamos, esa figura de primer ministro. Es una realidad que Marine Le Pen, digamos, que conecta con ese mundo más obrero, digamos, esa clase más popular, y Bardella en este caso pues sí que se ha acercado más a lo que es el tejido industrial productivo francés. Y quiero preguntarle ahora a Sergio, hablábamos bastante de la fuerza o la eventual fuerza con la que llegaría Agrupación Nacional, pero del otro lado quiero preguntarle si cualquiera de los partidos políticos franceses, en medio de la división que han mostrado desde que Macron disolvió la Asamblea Nacional,
tienen la posibilidad y la fuerza de llegar con un candidato realmente opcionado, sobre todo lo que le digo, teniendo en cuenta esa división de la izquierda, de la cual los verdes hacen parte de la coalición de izquierda en Francia, y la división también de centro, incluido el partido de Macron? ¿Hay algún candidato que le pueda hacer contrapeso a Marine Le Pen hoy por hoy? Si se habla de un partido político que tenga coherencia, de una candidatura presidencial que tenga peso, que tenga una visión y que tenga una propuesta clara, existe hoy en día en Francia una candidatura que es la de Jean-Luc Mélenchon, que es una candidatura de izquierda que ha recibido apoyo de fracciones del Partido Comunista, de ecologistas, de una parte importante del movimiento social. Y es realmente en el paisaje político actual, es la única candidatura muy estable. Y frente a esa candidatura, el tándem, como se lo presentó recién, compuesto por Marine Le Pen y Jordan Bardella, no es tan estable. Recordemos que cuando le preguntaron a Marine Le Pen si ella sería la primer ministra de Jordan Bardella en el caso que la justicia le impida ser candidata a la presidencia, ella había rechazado esa posibilidad. Ella había dicho que ella no iba a ser primer ministro de nadie. Y hoy en día no es la declaración de Jordan Bardella que dice que lo va a ser primer ministro. Es como, diríamos, la presentación de la arquitectura de poder que presentó Marine Le Pen en su conferencia, sin que Jordan Bardella pueda aprobar, rechazar. O sea, ella ha vuelto a retomar el leadership de la extrema derecha que se le estaba escapando con el peso de la decisión judicial. No, hoy en Francia políticamente hay dos, diríamos, fuerzas políticas organizadas, coherentes. Tenemos Jean-Luc Mélenchon en el lado izquierdo del panorama político y en la extrema derecha, Marine Le Pen, hoy en día, cuya situación le permite ser candidata. Usted dice que Mélenchon entonces podría ser un contrapeso a Le Pen. Carlos Hugo, ¿qué opina usted de esto? Bueno, resulta paradójico que cuando Sergio se refiere a Mélenchon hable de izquierda y cuando se refiere a Marine Le Pen hable de extrema derecha. Bueno, nos resulta, no deja de ser curioso. Lo que también se ha demostrado que hay una fractura importante en la izquierda en Francia. Es cierto que se articuló ese nuevo Frente Popular para evitar que hubiese un mayor apoyo, en este caso, al partido de Marine Le Pen, en la agrupación nacional. Pero bueno, entiendo que la figura más destacada dentro del arco de la extrema izquierda, pues en este caso sería Mélenchon. Y para concluir, ustedes han mostrado una polarización en Francia. Sergio, quiero preguntarle, ¿usted considera que esta decisión de segunda instancia de la justicia francesa contribuye a esa polarización, interviene en los efectos que tendrá la política, sobre todo en miras o a miras de esa carrera presidencial, o esta sentencia no tiene ninguna influencia en la política francesa de aquí a abril de 2027? No, la sentencia judicial tiene una influencia, le permite a la líder histórica de la extrema derecha ser candidata, o sea, no se puede considerar que no tiene ni una consecuencia sobre el panorama político. Sin embargo, la polarización que vive Francia es una polarización que vive el mundo occidental. Ustedes saben, porque lo comentan a diario, hemos tenido elecciones presidenciales en América Latina y últimamente hemos tenido enfrentamientos entre candidatos de izquierda, candidatos de extrema derecha. Pasó en Colombia, pasó en Perú, pasará probablemente en Brasil en la futura elección presidencial. Entonces tenemos una polarización global que además el presidente norteamericano apoya y contribuye a aumentar, dado el apoyo que le ha dado a los candidatos de extrema derecha en elecciones presidenciales cuando ha tenido que intervenir, y lo ha hecho de manera descarada, o sea, sin respetar la soberanía de los países. Lo hizo en Colombia, lo hizo en Perú, lo hará seguramente en Brasil y seguramente también lo hará en Francia.
Y quiero preguntarle entonces, Carlos Hugo, por lo inicial de la pregunta, si cree que esta segunda sentencia influye o no en la política francesa. Sergio dice que sí. ¿Y qué responde usted a lo que plantea Sergio, que quizás Estados Unidos, concretamente Donald Trump, podría influenciar en las elecciones francesas? Bueno, por un lado, yo estricto respeto a las resoluciones judiciales, a los fallos judiciales y sobre todo pues de un país como Francia, que obviamente no estoy hablando de España, ¿no? Por lo tanto, obviamente hay que aceptar y acatar esta decisión judicial. Y bueno, más que influir, le permite, en este caso a Marine Le Pen, pues presentarse a unas elecciones y veremos si la ciudadanía francesa, los franceses, pues deciden otorgarle la confianza. Y por otro lado, respondiendo a la pregunta de si puede haber una influencia de Donald Trump, en este caso en el cambio de signo de ciertos países en Iberoamérica, y que esto es una tendencia anterior al segundo mandato de Donald Trump. Por lo tanto, yo no veo esa injerencia por parte de Donald Trump, si bien es cierto que puede haber una afinidad ideológica en el sentido de que se pueden compartir ciertos intereses, que es pues defender la soberanía de las naciones, por ejemplo, combatir, sí, digamos, esas imposiciones ideológicas, ese wokismo, ese fanatismo climático. Bueno, en el caso de España, por ejemplo, pues a los agricultores españoles y agricultores franceses, bueno, pues hay unas afinidades, pero eso tampoco quiere decir que un partido tenga que apoyar todo lo que haga, en este caso, Donald Trump. De hecho, obviamente, Carlos, pues hay unas diferencias notorias, ¿no? En el sentido de que los intereses que defiende Donald Trump para Estados Unidos, pues en el caso de España, pues pueden ser incluso hasta contrarios, ¿no? Y obviamente, pues eso no se puede defender. Es Carlos, disculpe, me lo interrumpo, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a usted, Carlos Hugo Fernández Roca, por participar en el debate, y también a Sergio Coronado. Disculpe una vez más mi interrupción. Les agradezco por estar con nosotros, y también gracias a la jefe de edición de El Debate, Laura Garzón, y a la productora de invitados, Melissa San Miguel. Y gracias a ustedes por elegirnos. Nos vemos. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados, noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.